Cada Navidad pasaba lo mismo. A las 11 de la noche, mi esposo Andrés perdía señal. El teléfono se quedaba sin datos, sin WhatsApp, sin nada. Volvía a aparecer casi a las 2 de la mañana, sonriendo, diciendo que todo era culpa de la compañía. Yo, con los niños dormidos y la mesa a medio recoger, me quedaba con una sola pregunta. ¿Dónde estuviste realmente? Me llamo Daniela, tengo 34 años, vivo en Ciudad de México y llevo 10 años casada con Andrés. Tenemos 2 hijos, Valeria, de 9, y Mateo, de 6. Desde fuera parecemos una familia normal, de esas que suben fotos felices en redes, pero nadie ve las horas de silencio en Navidad, ni las noches en que él se desconecta del mundo y de nosotros. La primera vez que perdió señal fue en nuestra tercera Navidad juntos. Estábamos en casa de mis suegros. Él dijo que saldría a hablar con un cliente importante. Se llevó el teléfono y desapareció casi 3 horas. Volvió diciendo que no entraban las llamadas, que había tenido que caminar hasta la esquina. Yo le creí. Hoy me duele acordarme de lo ingenua que fui. Con los años, la historia se repitió. Cada 24, en algún momento de la noche, Andrés salía a revisar algo del trabajo o a llamar a su hermano de Estados Unidos. Siempre había una excusa nueva. Mi suegra, doña Carmen, me miraba con esa sonrisa fría y decía: «Déjalo, hija, los hombres se estresan mucho en estas fechas». Y yo callaba, tragándome la duda. La Navidad pasada fue la peor. Valeria esperaba que su papá le ayudara a armar la casita de jengibre. Mateo quería estrenar un juego de mesa con él. Andrés se levantó de pronto, tomó el teléfono y murmuró: «Ahorita vuelvo, se me olvidó hacer una llamada». Regresó casi a las 2:30. Para entonces, los niños dormían en el sofá, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche, mientras recogía los platos fríos y apagaba las luces del árbol, me hice una promesa silenciosa. La próxima Navidad no me quedaría con dudas. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a descubrir qué hacía Andrés cuando se quedaba sin señal. Estaba cansada de justificarlo, de inventar historias para los niños, de fingir que todo era normal. Algo tenía que cambiar. Unas semanas después, en enero, Paola, mi mejor amiga, me mostró en su celular una aplicación que grababa automáticamente las llamadas. La uso para mi trabajo, para no olvidar acuerdos, me dijo. Yo sentí un escalofrío. Imaginé esa app en el teléfono de Andrés, guardando cada palabra que decía cuando no estaba conmigo. Me asustó mi propio pensamiento, pero no lo descarté. Durante todo el año pensé en eso. Andrés se volvió más celoso con su teléfono. Lo llevaba hasta el baño. Dormía con él bajo la almohada. Tenía contraseña nueva cada mes. Si sonaba, se levantaba de golpe y salía al balcón. Cuando yo preguntaba algo, se reía y decía: «Exageras, Dani, son cosas del trabajo». Pero en sus ojos ya no había la misma tranquilidad de antes. En octubre mencioné con cuidado lo de la Navidad. Le dije que los niños habían sufrido cuando desapareció la vez anterior. Él suspiró, se hizo el ofendido. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que fue la señal. No todo es un drama, Daniela. Me abrazó rápido, sin mirarme mucho, y cambió de tema. Fue en ese abrazo distante cuando lo entendí. No iba a decirme la verdad por las buenas. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, yo miré su teléfono en la mesa de noche. Recordé la app que me había enseñado Paola. Pensé en Valeria, en Mateo, en mí recogiendo platos sola cada 24, y decidí cruzar una línea que siempre había respetado. Tomé su celular con manos temblorosas y susurré para mí misma: «Esta Navidad, Andrés, tu señal no se va a perder tan fácil». Para poder instalar la aplicación, necesitaba su contraseña. No la sabía. Empecé a observar sus dedos cuando desbloqueaba el teléfono. Lo vi escribir un patrón de números. Parecía algo con su fecha de nacimiento. Durante varios días, fingí estar distraída, pero en realidad memorizaba movimientos, sonidos,
cualquier pista. Me sentía como una espía en mi propia casa, y me dolía. Finalmente, una tarde de sábado, lo vi desbloquear el teléfono frente a la televisión. 2107. Su cumpleaños. Parecía casi una burla. Esperé a que saliera a comprar tortillas. Cuando cerró la puerta, tomé el celular, marqué los números y se abrió. Me invadió una mezcla de poder y culpa. Tenía 20 minutos antes de que regresara. 20 minutos para decidir qué tipo de esposa quería ser. Fui directo a la tienda de aplicaciones y busqué algo parecido a lo que Paola usaba. Encontré una app discreta, sin iconos llamativos. Graba automáticamente todas las llamadas entrantes y salientes, decía la descripción. La descargué. Acepté permisos sin leer demasiado. Le puse un nombre inocente, como si fuera una calculadora. Sentí que traicionaba su confianza. Pero, ¿y la mía? Justo cuando terminaba de configurar todo, escuché la llave en la puerta. El corazón se me subió a la garganta. Dejé el teléfono en la mesa, en la misma posición, como si nunca lo hubiera tocado. Me senté con los niños a colorear. Andrés entró, dejó la bolsa en la cocina y pasó junto a mí. Su mirada se detuvo un segundo en el celular, como si algo le inquietara. ¿Todo bien?, preguntó. «Todo bien», respondí, sonriendo más de lo necesario. Él se encogió de hombros y se metió a la cocina. Esa noche casi no pude dormir. Pensaba en la app escondida, esperando la primera llamada para grabarla. Tenía miedo de que algo fallara y él lo descubriera, pero tenía aún más miedo de que funcionara y me mostrara una verdad que no quería escuchar. Los días fueron pasando y yo revisaba en secreto el historial de grabaciones. Nada raro. Llamadas del trabajo, de su hermano, de un proveedor. Todo sonaba normal, incluso aburrido. A ratos me convencía de que estaba exagerando, que era una paranoica. Pero entonces recordaba las navidades, los silencios, las excusas. Y la desconfianza volvía, pesada, a instalarse en mi pecho. A inicios de diciembre, Andrés empezó a hablar mucho de cierres de año y guardias obligatorias. Decía que quizá tendría que salir un rato la noche del 24 para revisar unos servidores. Cuando lo comentó frente a mi suegra, ella le dio la razón de inmediato. «El trabajo es primero, hijo. Tu esposa lo entiende». Yo apreté los labios. Ni siquiera me preguntaron qué opinaba. En el coche, de regreso a casa, me atreví a decirle que me dolía que siempre desapareciera en Navidad. Él se molestó. «Es increíble, Dani. No valoras nada. Me mato trabajando y tú solo piensas mal de mí». Me dijo cosas duras, que estaba amargada, que por eso su mamá prefería pasar la Navidad en su casa. Me quedé callada para no pelear más, pero por dentro decidí algo. Ya no le creería solo por costumbre. Esa noche llamé a Paola. Le conté lo de la app, lo de las guardias, lo de mi suegra. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: «Dani, algo huele mal desde hace años. No es solo el trabajo. Prepárate. Si grabas, tendrás que estar lista para escuchar lo que salga». Sus palabras me asustaron, pero también me dieron fuerzas. No era solo mi imaginación. Alguien más veía lo mismo. Los niños estaban emocionados con la Navidad. Valeria preparaba una carta larguísima para Santa, pero en secreto me confesó: «Solo quiero que papi no se vaya este año». Mateo dibujaba a los 4 sentados alrededor del árbol. Esos dibujos me rompían el alma. Yo los abrazaba fuerte y prometía cosas que no sabía si podía cumplir. Por primera vez, empecé a preguntarme si la verdad podría destruir más que la mentira. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuché el timbre del celular de Andrés. Lo había dejado sobre la cama, algo raro en él. En la pantalla apareció un número desconocido y debajo la palabra mamá. No era el tono que usaba para doña Carmen. Me quedé paralizada viendo cómo la llamada entraba y se cortaba. Sabía que la app la estaba grabando. Y supe también que esa mamá no era mi suegra. Cuando Andrés salió del baño, revisó el celular y frunció el ceño.
¿Sonó algo?, preguntó con falsa calma. Creo que sí, pero se cortó, respondí fingiendo desinterés. Él tecleó algo rápido y guardó el teléfono en su bolsillo. Lo noté tenso, distraído el resto de la tarde. Esa noche, mientras él veía un partido, yo solo pensaba en llegar a la opción de grabaciones y escuchar esa llamada perdida. Esperé a que se quedara dormido en el sofá. Tomé su celular con cuidado, abrí la app disfrazada y busqué la última grabación. Solo duraba 10 segundos. Puse el volumen al mínimo. Acerqué el aparato a mi oído. Una voz de mujer, joven, decía: «Te marqué para confirmar lo del 24. Mamá ya está contando los días». Y luego, la voz de Andrés, bajita: «No llames a esta hora. Puedes sospechar». Sentí que el aire se me acababa. Me temblaban las manos. La grabación terminaba ahí, cortada. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué le decía mamá a otra mujer? ¿A quién temía que yo escuchara? Guardé el teléfono donde estaba y me encerré en el baño para no llorar frente a los niños. Evolucionó en mi cabeza la palabra que me había negado durante años: traición. Y, sin embargo, algo en la voz de la muchacha me sonó más a hija que a amante. Al día siguiente, intenté actuar normal. Andrés estaba raro, pero trataba de disimular. Me dijo que quizá este año sí tendría que irse más tiempo la noche del 24, que no me prometía nada. «Es solo trabajo, Dani, no te lo tomes personal». Yo lo miré fijamente y respondí: «Eso espero». Por dentro, en cambio, ya no esperaba nada de él. Solo esperaba a que el 24 llegara y terminara de desnudar su verdad. Faltaba una semana para Navidad, cuando mi suegra nos invitó a cenar. En la mesa, frente a toda la familia, comentó que Andrés era el único responsable de sus hijos, que siempre veía por nosotros. No como otras mujeres que se quejan de todo, añadió, mirando mi plato. Sentí la humillación quemarme la cara. Yo sabía que su hijo responsable tenía una llamada grabada que contaba otra historia. Esa noche, al llegar a casa, Andrés quiso acercarse cariñoso, como si la escena con su madre no hubiera pasado. Yo me aparté. «No tengo ganas», le dije. Se ofendió. «Te está pudiendo la amargura, Daniela. Así empiezan los matrimonios a romperse». Lo miré, y por primera vez no lloré. Solo respondí: «Los matrimonios no se rompen por falta de ganas, Andrés. Se rompen por secretos». Su rostro cambió, pero no dijo nada. El 23 de diciembre revisé de nuevo la app. Había más grabaciones cortas, casi todas con números desconocidos. Algunas eran de pocos segundos, solo saludos, confirmaciones. En una, la misma voz joven decía: «¿Sí vamos a poder verte aunque sea un rato?» Y él respondía: «Haré lo posible, ya sabes cómo es ella en estas fechas». Ella. Esa palabra me atravesó. Yo era la molestia, el obstáculo. Dormí poco esa noche. Al amanecer, preparé la casa para la cena de Navidad, mantel rojo, platos que solo usamos una vez al año, el pavo marinado. Los niños corrían emocionados. Andrés actuaba como siempre: chistes, música, fotos para el grupo familiar. Nadie sospechaba que en su bolsillo había un testigo silencioso grabando cada llamada. Y que, al final de la fiesta, yo pensaba escucharlo todo. Cerca de las 11, su celular vibró. Él miró la pantalla y, sin verme, caminó hacia la puerta del edificio. «Voy a ver lo de los fuegos artificiales», gritó desde el pasillo. Lo vi alejarse por la ventana, con el teléfono pegado al oído. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que en ese momento la app estaba trabajando. Y supe también que, cuando regresara, yo ya no sería la misma mujer que lo esperaba cada Navidad. Cuando volvió, tenía las mejillas rojas por el frío y una sonrisa cansada. «No había fuegos, nomás puro cohete barato», dijo. Los niños ya cabeceaban frente al árbol. Brindamos a medianoche, cantamos, abrimos los regalos. Yo lo miraba todo el tiempo,
contando en silencio los minutos que había estado fuera. Sabía que esa ausencia ahora tenía una huella grabada. Después de las 12, mis suegros se fueron. Valeria y Mateo se quedaron dormidos entre papeles de regalo. Andrés bostezó. «Voy a darme un baño rápido», anunció. Yo recogía la mesa con movimientos automáticos. «Ve, yo termino aquí», le dije, casi en susurro. En cuanto escuché el agua de la regadera, miré su celular sobre la cómoda. Era el momento que había esperado todo el año. Tomé el teléfono con manos sudorosas, abrí la app disfrazada de calculadora y busqué la última llamada. Duraba varios minutos. Sentí un mareo. Cerré la puerta del cuarto con cuidado. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. «Lo que escuches ya no podrás desescucharlo», me dije. Aún así, presioné play. La voz de Andrés llenó el silencio de Navidad. Primero escuché ruidos de calle, pasos acelerados, luego su voz. «Ya salí un momento, no puedo hablar mucho». Una mujer respondió dulce, un poco nerviosa. «Solo quería saber si pudiste ver el video». La niña se emocionó. Él suspiró. «Tranquila, el próximo año pasaré la noche entera con ustedes, te lo prometo». Sentí cómo se me helaba la sangre. No hablaba de nosotros. La mujer guardó silencio unos segundos antes de contestar. «Es que siempre se va con ella y con sus hijos. Papá se enoja». Y entonces escuché algo que me atravesó. Una vocecita de niña, al fondo diciendo: «Papá, ¿sí vas a venir algún día con nosotras?» Andrés respondió, con ternura que ya no tenía en casa: «Claro que sí, mi amor». Yo apagué la pantalla temblando. Me llevé la mano a la boca para no gritar «papá». Esa niña le decía papá. No era solo una aventura, no era solo una amante escondida. Había una familia esperando que él eligiera quedarse. Nuestro árbol brillaba en la sala. Las luces parpadeaban alegres, y yo sentí que estaba sentada en medio de una mentira decorada con esferas y listones dorados. Rebobiné un poco y escuché de nuevo, por si había entendido mal. Pero ahí estaba su frase, clara, firme: «El próximo año, la noche entera con ustedes». Nosotras no éramos ustedes. Éramos ella, la esposa que se queja, los hijos que lo limitan. Cerré la app. Borré el registro reciente por si revisaba y dejé el celular en su sitio. El agua de la regadera seguía corriendo. Me miré en el espejo del closet. Ojeras, el maquillaje corrido, el vestido rojo que había elegido para recuperar la magia. Pensé en entrar al baño, arrancar la cortina y gritarle todo. Pero solo imaginé sus respuestas: negarlo, culparme, decir que exagero. No esta noche. Necesitaba más que un audio. Necesitaba entender quiénes eran ellas y quién era yo después de esto. Cuando salió del baño, me encontró doblando mantas junto al sofá donde los niños dormían. «¿Todo bien?», preguntó secándose el cabello. «Sí, solo cansada», respondí. Me besó la frente, mecánico, y se sentó a revisar el celular. Contuvo un gesto cuando vio algo en la pantalla. Quizá el historial de llamadas. Yo fingí bostezar. «Mañana quiero levantarme temprano con los niños», añadí. El 25 amaneció lleno de risas. Valeria y Mateo se despertaron antes que el sol, jugando con sus regalos. Andrés grababa videos, hacía bromas, parecía el papá perfecto. Yo sonreía para las fotos, pero por dentro repasaba cada palabra del audio. Apenas tuve un momento sola en la cocina, marqué a Paola. «Necesito que escuches algo», le dije, «y que seas brutalmente honesta conmigo». Por la tarde, cuando Andrés llevó a los niños al parque, Paola vino a casa. Cerramos la puerta de mi cuarto, puse el audio. Ella escuchó en silencio, con la mirada fija en el piso. Cuando terminó, soltó el aire despacio. «Dani, eso no es solo una aventura», murmuró. «Suena a que esa niña lleva tiempo llamándolo papá». Sentí que el piso se me movía. «¿Alguna vez te habló de una relación seria antes de ti?», preguntó Paola. Recordé vagamente que, al inicio,
Mencionó una exnovia con la que no funcionó. Nunca habló de embarazo, de hijos. Si existía esa niña, la concibió cuando ya estaba conmigo, dije, más para mí que para ella. Paola apretó mi mano. No te apures en sacar conclusiones, pero tampoco cierres los ojos. Esa noche, ya sin visitas, revisé otras grabaciones. Había llamadas cortas donde la misma voz preguntaba por la nena y la doctora. Otra en la que Andrés decía, no puedo mandar más este mes, voy ajustado. La mujer respondía, entiendo, pero la medicina es cara. Me dolió algo más que la traición amorosa, los secretos económicos, el dinero que faltaba sin explicación. Cenamos los 4 frente a la televisión. Valeria recostó la cabeza en el hombro de su papá. ¿Prometes que el próximo año sí estarás toda la noche con nosotros? Preguntó medio en broma. Él rió. Claro, princesa, siempre estoy aquí. Yo lo miré, sintiendo el nudo en la garganta. A veces, las palabras cuestan más de lo que parecen, pensé, y decidí que pronto las iba a cobrar. Los días siguientes, Andrés volvió a su rutina. Trabajo, gimnasio, visitas rápidas a su madre. Yo, en cambio, empecé mi propio trabajo silencioso. Una noche, mientras él dormía, abrí su WhatsApp web en mi laptop. Busqué números desconocidos. Encontré un chat archivado sin foto, con un nombre simple, Laura. Entré. Había mensajes de años atrás, con fotos de una niña de ojos grandes. Leí desde arriba. Al principio eran reclamos, no puedes desaparecer así, también es tu hija. Necesitamos que estés presente. Luego, las cosas cambiaban a un tono resignado. Aunque sea mándale un audio, te extraña mucho. Había fotos de cumpleaños, de la escuela, de una cama de hospital. En un mensaje viejo Andrés escribía, no puedo contárselo a Daniela, la perdería para siempre. Hice cuentas. La niña tenía, según los mensajes, 8 años. Valeria tiene 9. La línea era clara. Cuando yo estaba embarazada de nuestra hija, él ya estaba metido en esa otra historia. Una Navidad compartía villancicos conmigo. Otra se escabullía para cantar Noche de Paz con esa pequeña. No solo me engañó. Nos dividió en 2 vidas paralelas, sin que ninguna supiera de la otra. Cerré la laptop y me tumbé en la cama, mirando el techo. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Irme de la casa? ¿Destruir la imagen que mis hijos tenían de su padre? ¿O callar? ¿Aceptar la mentira para no romperlo todo? Ninguna opción me parecía justa. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo como si no supiera nada. Ya no. Un par de días después, volví a casa de mis suegros. Andrés se quedó trabajando. Doña Carmen me recibió con su amabilidad habitual, esa que siempre sonaba un poco ensayada. En la cocina, mientras servía café, dijo, «Andrés es muy bueno, hija. Ojalá lo valores». Sus palabras me incendiaron. «¿Usted cree que me lo ha contado todo?», pregunté, mirándola a los ojos. Su sonrisa se tensó apenas un segundo, casi imperceptible. «Todos tenemos cosas difíciles en la vida», respondió. «Lo importante es mantener a la familia unida». Esa frase me confirmó más que cualquier audio. Ella sabía. No era solo el secreto de Andrés, era un pacto de silencio entre madre e hijo. Me sentí más sola que nunca, como una invitada ingenua en una obra donde todos ya conocían el final. Esa noche, de regreso, le dije a Andrés que teníamos que hablar. «Estoy cansado, Dani, mejor mañana», contestó tirándose en el sofá. Lo miré y respiré hondo. «Mañana», repetí, pero en mi mente añadí, «mañana ya no hablarás solo tú». Antes de dormir, copié las grabaciones más claras a una memoria USB y las guardé en mi bolso. Por primera vez, me sentí preparada para una guerra. El mañana se fue alargando. Andrés siempre encontraba un pretexto: reuniones, tráfico, cansancio. Yo esperaba, observaba, juntaba piezas. Un sábado dijo que tenía que ir a una guardia en la oficina, justo al final de año.
Me abrazó rápido y salió con una mochila ligera. 10 minutos después, dejé a los niños con mi hermana y pedí un coche por aplicación. Ese día decidí seguirlo. El coche se mantuvo a distancia prudente. Lo vi bajar en una colonia popular, lejos de su trabajo. Caminó hasta un edificio viejo pero limpio. Saludó al portero con confianza. Yo le pedí al chofer que diera vuelta a la esquina y me dejara allí. Caminé con el corazón desbocado, buscando una ventana baja. En el segundo piso, lo vi. Andrés abrazaba a una niña que se le colgaba del cuello. La niña reía, con una felicidad que me dolió en los oídos. Una mujer se acercó desde la cocina con un pastel sencillo, lleno de chispas. Él besó a la niña en la frente. Desde mi ángulo no escuchaba bien, pero veía sus labios pronunciar «mi princesa». Me cubrí la boca con la bufanda. Era como mirar otra versión de mi propia casa, solo que yo estaba afuera, congelándome. Saqué el celular y tomé un par de fotos, con manos temblorosas. No para subirlas a ningún lado, sino para recordarme, cuando dudara, que no había sido un sueño, que no estaba exagerando, que él realmente tenía otra escena familiar donde yo no existía. Me quedé unos minutos más, hasta que sentí que si seguía mirando, me quebraría en la acera. Entonces me fui, con las piernas flojas. En el camino de vuelta llamé a Paola. Le conté lo que había visto. Ella guardó silencio largo rato. «Dani, no puedo decirte qué hacer, pero esto ya pasó todos los límites», dijo al final. «No es solo infidelidad, son años de mentiras. Piensa en ti, en tus hijos». Asenté aunque ella no podía verme. Sabía que tenía razón, pero parte de mí necesitaba escuchar a Andrés contar su propia versión. Esa noche, revisé los estados de cuenta que guardaba en una carpeta vieja. Había transferencias mensuales a la misma cuenta, a nombre de Laura G. No eran enormes, pero constantes. Sumadas, eran una parte importante del presupuesto que siempre nos faltaba para cosas no urgentes, como unas vacaciones en familia. Me hervía la sangre. No solo ocultó una hija, también nos hizo pagar el precio de ese silencio. Le conté todo a mi hermana menor, Mariana. Nos sentamos en su sala con una taza de café frío entre las manos. «Si quieres, puedes venirte a mi departamento con los niños el tiempo que necesites», ofreció sin titubear. «No te quedes en un lugar donde todo el mundo menos tú sabe la verdad». Sus palabras me abrazaron más que su manta. Por primera vez, pensé seriamente en irme. Mariana me recordó algo que había olvidado. «¿Te acuerdas de aquella vez, antes de casarte, que alguien dijo que Andrés tenía problemas con una ex?» En aquel tiempo, su madre salió a defenderlo con furia, diciendo que eran chismes. Ahora, ese recuerdo tomó otro color. Quizá nunca fueron chismes. Quizá era la verdad intentando alcanzarme, y yo cerré la puerta para no verla. Volví a casa con la decisión a medio formar. No quería armar un escándalo ciego. Quería mirarlo a los ojos y poner sobre la mesa las pruebas. Audios, mensajes, transferencias, fotos. Así que organicé una cena tranquila, solo nosotros dos, para el fin de semana. «Quiero que hablemos sin niños, sin nadie más», le dije. Él aceptó, confiado. No sabía que esta vez yo llevaba la grabación en la mano. El sábado llegó. Mandé a los niños a dormir con Mariana para que se quedaran a jugar con sus primos. Preparé una cena sencilla, velas, 2 platos. La casa se sentía extraña sin risas. Yo caminaba de la cocina al comedor como si ensayara una obra difícil. En mi bolso, la memoria USB parecía pesar 1 tonelada. Esa noche ya no había marcha atrás. Andrés llegó un poco tarde, con una botella de vino en la mano. «¿Qué es todo esto? ¿Noche romántica sorpresa?», bromeó, besándome la mejilla. Yo forcé una sonrisa. «Algo así. Necesitábamos estar solos», respondí. Se sentó, miró la mesa servida y encendió su celular, dejándolo boca abajo. No sabía que esa vez la pantalla no era lo que más me importaba.
Cenamos casi en silencio. Él intentaba hacer chistes, pero se apagaban en el aire. Después de unos minutos, dejó el tenedor. «Ya dime qué pasa, Daniela. Desde Navidad estás rara». Tomé aire. «Quiero que hablemos de tus desapariciones cada 24 y de tus llamadas cuando no hay señal», dije despacio. Vi cómo se le tensó la mandíbula, como si hubiera esperado ese momento. «¿Otra vez con lo mismo?», empezó, cansado. «Ya te expliqué. Es el trabajo, las guardias, los clientes». Levanté la mano. «Esta vez no quiero explicaciones generales. Quiero hablar de una llamada en particular, la de la última Navidad». Su mirada cambió. Un destello de alarma cruzó sus ojos. «¿Qué llamada?», preguntó, fingiendo no saber. Mi corazón latía tan fuerte que casi no escuché mi propia voz. Saqué la memoria de mi bolso y la coloqué junto a su plato. «Instalé una aplicación que graba tus llamadas», confesé. El color se le fue del rostro. «Eso es ilegal, Daniela. Una invasión a mi privacidad», dijo, levantándose. «Lo moralmente ilegal empezó antes, cuando tú empezaste a desaparecer», respondí. Conecté la memoria al pequeño parlante que había preparado. «Escucha», y di play. La sala se llenó con el ruido de la calle, luego con su propia voz. «Ya salí un momento, no puedo hablar mucho». Después la voz de la mujer. La niña se emocionó con el video. Él se quedó de pie, inmóvil. Cuando se escuchó a sí mismo decir, «El próximo año pasaré la noche entera con ustedes», cerró los ojos. Pausé el audio justo ahí. El silencio pesaba más que las palabras. «No sé quiénes son ustedes, pero claramente no somos nosotros», dije, con la voz quebrada. Andrés tragó saliva. «Es una clienta. Está pasando un momento difícil. La hija me agarró cariño», improvisó. «¿Y por eso te llama papá?», pregunté sacando el celular y reproduciendo el fragmento donde la niña hablaba. Esa voz pequeña diciendo «papá» cortó cualquier excusa fácil que intentara inventar. Él se dejó caer en la silla, hundiendo la cara entre las manos. «No tenías derecho a grabar», repitió, como si agarrara esa frase para no hundirse. «No cambies el tema», respondí. «Quiero la verdad. ¿Quién es Laura? ¿Quién es esa niña? ¿Desde cuándo existe esta otra vida?». Él me miró, derrotado por un segundo, y luego algo en su expresión se endureció, como si eligiera un papel. «Está bien», dijo al fin. «Hay una niña, sí. Fue un error que cometí hace años, antes de que tú y yo estuviéramos tan serios». Sentí que se me escapaba una carcajada amarga. «¿Antes? Valeria tiene 9. En tus mensajes, tu otra hija tiene 8. Las cuentas no dan, Andrés». Saqué la laptop, abrí el chat con Laura y se lo giré. «Deja de subestimar mi inteligencia». Leyó algunas líneas blanqueando. «No es lo que piensas», murmuró el clásico guión. «Es exactamente lo que pienso. Tenías una pareja, la dejaste embarazada, te comprometiste conmigo, y luego intentaste sostener las dos vidas a la vez». Enumeré, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Y cada Navidad nos partías en 2 horas». Él empezó a caminar de un lado a otro del comedor, como un animal acorralado. «Tuve miedo», dijo de pronto. «Pensé que si te lo contaba te irías, que ibas a destruir todo lo que habíamos construido». Me reí sin humor. «Lo destruiste tú, solo que a cámara lenta», respondí. «Pagabas a escondidas, te ibas a escondidas, amabas a escondidas. A mí me dejaste migajas de tiempo, de sinceridad». Él apretó los puños, buscando otra salida. «Tu mamá lo sabe», añadí. Esa frase lo detuvo en seco. «¿Qué te dijo?». Su voz sonó tensa. «Lo suficiente», mentí, aunque en realidad doña Carmen solo había dejado escapar silencios. Ella sabía que había otra niña y prefirió hacerme creer que tú eras el héroe de esta familia. Andrés resopló. «No metas a mi madre en esto», exigió. «Esto es entre tú y yo». Pero ya no era cierto.
Nunca lo fue. Claro que la meto, respondí. Ella estuvo allí cuando tú tomaste decisiones sobre nuestras vidas, cuando eligieron que yo no tenía derecho a saber con quién compartías la Navidad. Él levantó la voz por primera vez. Tú revisaste mi teléfono, me grabaste, me seguiste. Estás enferma de celos. Sentí el golpe de sus palabras, pero no me moví. No, Andrés, estoy enferma de mentiras. Tomé la carpeta de estados de cuenta y la abrí frente a él. Cada mes, una transferencia a Laura G. desde hace 8 años. ¿También fue antes de conocernos? Pasó las hojas rápido. Sabía que no podía negarlo. La niña no tiene la culpa, murmuró casi para sí. No la metas en este pleito. Esa frase me atravesó. Yo tampoco tengo la culpa, respondí, y llevo 10 años en este pleito sin saberlo. Hubo un silencio largo. Al fin, se sentó de nuevo. La rabia se le había desinflado un poco. Está bien, te voy a contar todo, pero prométeme que no vas a hacer nada impulsivo, que vas a pensar en los niños, dijo, señalando hacia el pasillo donde estaban sus juguetes. Yo siempre pienso en los niños, respondí. Precisamente por eso estamos aquí. Habla. Y esperé, con el corazón encogido. Cuando tú y yo empezamos a salir, yo seguía viendo a alguien más, confesó, evitando mi mirada. Era una relación que ya estaba rota, pero no lo aceptaba. Un día ella me dijo que estaba embarazada. Yo ya estaba planeando pedirte matrimonio. Me asusté, Daniela, no supe qué hacer. Lo escuchaba como si hablara de otro hombre. Elegiste seguir adelante conmigo y esconder al bebé, resumí. Ella insistió en tenerlo, continuó. Yo le ofrecí dinero para que no siguiera, pero se negó. Dijo que no quería nada de mí, que solo necesitaba estabilidad. Yo desaparecí un tiempo. Después, mi mamá se enteró y me obligó a responder al menos económicamente. Hicimos un acuerdo. Yo ayudaba, pero nadie en esta familia tenía por qué saberlo. El nadie me dolió más que cualquier cifra. ¿Y las visitas? ¿Los abrazos? ¿Las navidades? Pregunté apretando los dientes. Él bajó la cabeza. Al principio solo mandaba dinero, pero cuando la niña creció empezó a preguntar por mí. Laura me mandaba videos. Me partí a verla. Empecé a ir de vez en cuando, a su cumpleaños, a llevarle un regalo en Navidad. Siempre traté de no quedarme mucho. No quería mezclar las cosas. Me reí, amarga. No querías mezclar las cosas, pero mezclaste todo. Tiempo, dinero, promesas. A ella le prometías noches enteras. A mí me dejabas platos fríos. A mis hijos les dabas media Navidad. A tu otra hija le dabas la otra mitad. Él se llevó las manos al rostro. No sabía cómo arreglarlo sin perderte. Repitió. Pues lo lograste. Ahora me estás perdiendo por no haber hablado a tiempo. Sentí un cansancio profundo, como si llevara años corriendo. Necesito que entiendas algo, dije. No estoy peleada con que exista esa niña. Ella no pidió nacer. Lo que no acepto es haber sido la última en enterarme, haber cargado yo sola con las consecuencias de todas tus decisiones. Él me miró con un destello de esperanza. Entonces, tal vez podamos... Empezó. Lo detuve con la mano. Aún no sé qué vamos a poder, aclaré. Hoy, lo único claro es que ya no confío en ti, ni en tu madre, ni en las historias que contabas cada Navidad. Sentí que se me quebraba la voz. Voy a necesitar tiempo lejos de ti para pensar, con los niños, sin teatro. El pánico cruzó su rostro. Dani, por favor, no te los lleves. Ellos no tienen culpa. Yo tampoco, repetí, casi en un susurro. Esa noche dormimos en cuartos separados, yo en la cama matrimonial, él en el sofá. No pegué los ojos, miraba el techo y pensaba en Valeria y Mateo, en la niña de ojos grandes detrás de la ventana del edificio. Ninguno de ellos había elegido a sus padres. Nosotros sí elegimos mentir o decir la verdad. Y Andrés llevaba años eligiéndolo primero.
Al amanecer, tomé una decisión concreta. Llamé a mi trabajo y pedí unos días. Luego llamé a Mariana. Voy a irme a tu departamento con los niños una temporada. Le dije, necesito aire. Mi hermana no hizo preguntas de más. Aquí hay espacio, vente, respondió. Cuando colgué, vi a Andrés en la puerta, con ojeras profundas. ¿Te vas a ir así nada más?, preguntó con la voz ronca. Así nada más no, respondí. Me voy después de que hablemos con tu madre. ¿Para qué metes a mi mamá?, se quejó cansado. Porque ella fue parte de este pacto de silencio, respondí. No voy a cargar sola con su culpa también. Quiero que me digan a la cara por qué decidieron que yo no merecía saber la verdad. Él dudó, pero al final asintió. Está bien, la llamo. Marcó delante de mí. Mamá, ¿puedes venir hoy? Tenemos que hablar de algo importante. Doña Carmen llegó al mediodía, con una bolsa de pan dulce, como si fuera una visita común. Notó el clima pesado de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó mirando a su hijo. Pasó que la verdad se cansó de quedarse afuera, respondí. Le hice un gesto para que se sentara. Andrés tragó saliva. Mamá, Daniela ya sabe lo de Laura y la niña, dijo sin rodeos. Vi cómo a su madre se le borraba la sonrisa. Ella dejó la bolsa sobre la mesa, en silencio. Yo pensé que hablarían de esto en otro momento, murmuró. ¿En cuál, señora? ¿En la boda de Valeria? ¿En la graduación de Mateo? Pregunté sintiendo cómo la rabia me subía a la garganta. Usted me miraba a los ojos cada Navidad sabiendo que él se iba con otra niña. ¿Le parecía justo? Doña Carmen apretó el rosario que llevaba en la muñeca. Los hombres cometen errores, hija. Empezó con su discurso de siempre. Lo importante es que no destruyas tu hogar por algo del pasado. Él nunca te ha faltado en lo esencial. Te da casa, comida, estabilidad. Me reí sin alegría. También le da casa, comida y algo de estabilidad a otra familia, respondí. Y a mí me dio mentiras. Eso también cuenta, ¿no? Ella bajó la mirada. Yo solo quise proteger el apellido, que no hubiera escándalos, se justificó. Si todo salía a la luz, iban a hablar mal de ustedes, de los niños. Sentí que se me helaba la piel. ¿Proteger el apellido justificó que yo viviera engañada una década?, pregunté. ¿Justificó que mi hija llorara cada Navidad porque su papá desaparecía? Por primera vez, vi a doña Carmen sin respuestas preparadas. Andrés intervino desesperado. Mamá, ya basta, esto no la ayuda, dijo. Ella lo miró, ofendida. Te defendí toda la vida, y ahora me dejas sola, le reclamó. La escena parecía al revés de lo que debería. Yo los observaba, sintiendo que no solo había descubierto una infidelidad, sino toda una forma de pensar. Los secretos se arreglan entre adultos, aunque los niños crezcan dentro de la mentira. Me levanté de la mesa. No vine a pedirles permiso para estar dolida, dije, con calma extraña. Solo quería oír de su boca que sabían y callaron. Ya lo escuché. Tomé mi bolso. Lo próximo que voy a hacer es hablar con una abogada. No para vengarme, sino para poner orden. Si ustedes no pudieron hacerlo, alguien tendrá que hacerlo por los niños. Y salí, temblando, pero más firme que nunca. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Afuera, el aire de la ciudad parecía más frío de lo normal. Llamé a Mariana desde la calle. «Ya hablé con tu mamá», dijo ella. «Puedes venir cuando quieras». Asentí en silencio. Antes de ir a su casa, tomé otro rumbo. Había buscado en internet una abogada de familia recomendada. Tenía cita esa misma tarde. Iba a dejar de improvisar. El despacho olía a café y papel nuevo. La abogada, una mujer de unos 40 años, me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Le hablé de las grabaciones, de la otra niña, de las transferencias ocultas. Cuando terminé, me miró a los ojos. «Lo primero es protegerte a ti y a tus hijos legalmente», dijo. «Lo segundo, que él se haga responsable de todos sus hijos, también de la niña oculta».
Me explicó opciones: separación, divorcio, acuerdos de pensión, regímenes de visita. Yo escuchaba como si me hablara de otra pareja. No tienes que decidir hoy, aclaró. Pero sí conviene empezar a dejar constancia de todo. Las mentiras pesan menos cuando se convierten en documentos. Salí de allí con un folder bajo el brazo y la sensación extraña de estar empezando una vida nueva sin haberlo planeado. Esa noche recogí a los niños en casa de Mariana. Les dije que nos quedaríamos unos días allí, como vacaciones. Valeria se emocionó. Mateo preguntó si papá también iría. Por ahora no, respondí, esquivando su mirada. Valeria frunció el ceño. ¿Peleaste con él? Tragué saliva. Estamos hablando de cosas de adultos, pero los dos los amamos, dije. No era toda la verdad, pero tampoco una mentira completa. En el departamento de Mariana, los niños se acomodaron rápido, como si hubieran estado ahí 1000 veces. Mi hermana me abrazó fuerte en la cocina. Hoy diste un paso enorme, susurró. Yo lloré en silencio contra su hombro. Tengo miedo de romperles la infancia, admití. La infancia ya tiene grietas, respondió. La diferencia es que ahora tú estás tomando el martillo para dejar de fingir que no existen. Esa madrugada, cuando todos dormían, me quedé sola en el sillón con mi celular. Abrí el chat de Laura. Sus mensajes terminaban siempre con un «gracias por al menos intentarlo». Dudé mucho, pero al final escribí: «Soy Daniela, la esposa de Andrés. Necesito hablar contigo». Me temblaban los dedos al presionar enviar. No sabía si estaba abriendo una puerta necesaria o una nueva herida. No respondió de inmediato. Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron. Justo cuando iba a dejar el teléfono, apareció el doble cheque azul. «No sabía que existías en este chat», escribió ella. Sentí el golpe de esas palabras. «Yo tampoco sabía que existías tú. Hasta hace poco», contesté. «No quiero pelear, quiero entender. Y sobre todo, quiero que los niños no sigan viviendo en la mentira». Hubo una pausa larga. Luego Laura propuso algo que no esperaba. «Si quieres, podemos vernos en un lugar neutral, sin Andrés. No quiero que esto se convierta en un circo». Acepté. Quedamos en un café cercano al edificio donde la había visto. Al cerrar el chat, sentí miedo, sí, pero también una calma rara. Por primera vez, iba a mirar de frente a la mujer que había vivido en mi sombra. Al día siguiente, le mandé un mensaje a Andrés. «Los niños y yo estaremos un tiempo con Mariana. Necesito espacio. Cuando tengas tiempo, hablaremos de los siguientes pasos». Él respondió casi de inmediato: «No puedes hacerme esto. Hablemos, por favor». Apagué la pantalla. Esta vez la urgencia no era suya, era mía. Tenía otra cita más importante antes de volver a escucharlo. Fui al café unos minutos antes. Las manos me sudaban. Laura llegó puntual, con una chamarra sencilla y cara de no haber dormido. Era más joven de lo que imaginaba, pero sus ojos se veían cansados, como los míos. Nos miramos en silencio unos segundos. «Gracias por venir», dije. «Gracias por escribir», respondió ella. Las dos sabíamos que ese encuentro iba a cambiar muchas cosas. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedimos café solo por tener algo que hacer con las manos. «No sé por dónde empezar», admití. Laura suspiró. «Empiezo yo», dijo. «No voy a presentarme como la víctima ni como la villana. Solo soy la mujer que se quedó con una hija cuando él decidió empezar de cero contigo». Sus palabras me dolieron, pero también me obligaron a escuchar sin defensas. Me contó que conoció a Andrés antes que yo, que su relación siempre fue inestable. Cuando quedó embarazada, él se asustó y desapareció. «Tu suegra fue la que volvió a buscarme», dijo. Me dijo que él estaba por casarse, que no quería escándalos, pero que iban a ayudar con dinero. Yo apreté la taza. Doña Carmen otra vez. No era solo una madre ciega. Había sido arquitecta del secreto. Durante años solo recibí depósitos y mensajes fríos, continuó Laura. Yo seguí con mi vida.
Pero cuando la niña empezó a preguntar por su papá, le mandé videos. No lo defendí, solo le mostraba quién era. Él tardó, pero empezó a venir. Apreté los labios. Mientras en mi casa me decía que trabajaba a horas extras, pensé. Sentí rabia, pero también compasión por esa historia paralela. Yo supe de ti desde el principio, confesó. Vi las fotos de tu boda, de tus hijos. No creas que me sentía orgullosa. Solo trataba de que mi hija no creciera con la sensación de que no valía nada. Le decía que su papá era cobarde, pero no malo. Quizá me equivoqué. La escuché y me vi a mí misma, justificando ausencias, suavizando verdades. Dolía reconocerme en ella. ¿Por qué no me buscaste antes? Le pregunté, sin reproche, más bien con tristeza. Porque pensé que era su responsabilidad decirte la verdad, no la mía, respondió. Y porque tenía miedo de que todo recayera sobre nosotras, como siempre pasa. Asentí. Entendía ese miedo demasiado bien. Yo también tuve miedo de escuchar lo que ya sabía, admití. Por eso grabé. Necesitaba pruebas hasta para creerle a mi intuición. Laura me miró con curiosidad. Andrés dice que tú eres buena madre, comentó. Esa frase me tomó desprevenida. ¿Te ha hablado de nosotros así? Pregunté. Sí, respondió. Siempre con culpa. Dice que a tus hijos les ha fallado, que tú sostienes la casa. Pero nunca daba el paso de contarte la verdad. Supongo que prefería cargarla a solas que enfrentar lo que estás haciendo ahora. Sus palabras removieron algo dentro de mí. No era consuelo, pero sí un espejo menos deformado. No quiero que tu hija crezca odiándome, dije. Ni que los míos crezcan odiándola a ella. Los adultos hicimos el desastre. Los niños solo viven en él. Laura asintió, con los ojos vidriosos. La mía no sabe nada de ustedes, solo que su papá tiene otra familia. Se lo he dicho sin rencor, pero duele. Nos quedamos calladas un momento, escuchando el ruido del café. La abogada me dijo que él tiene que responder por todos sus hijos de forma clara, legal, comenté. Eso incluye reconocer a tu niña oficialmente. Laura sonrió triste. Siempre pensé que ese día llegaría como un pleito, no como una conversación tranquila en un café. Pero quizá es mejor así. Y yo supe que, aunque doliera, estaba en el camino correcto. Antes de irnos, le pedí algo difícil hasta de pronunciar. Cuando todo esto avance, cuando las cosas se calmen un poco, me gustaría que los niños se conozcan, sin mentiras, que sepan que no es culpa de ellos. Laura se quedó pensativa. Si es por el bien de la niña, sí, respondió al fin. Pero quiero que tú estés fuerte para ese día, porque va a mover todo. Salí del café con el corazón pesado, pero menos perdido. Había visto el otro lado del espejo. Andrés no solo había partido mi vida en dos, también había roto la de Laura y la de esa pequeña. En el camino de regreso a casa de Mariana, me llegó un mensaje de él. Por favor, contéstame, no quiero perderte. Miré la pantalla y supe que ya no era el mismo "no quiero perderte" de antes. En lugar de llamarlo, le mandé un texto largo. Le dije que sabía de Laura, de la niña, de las transferencias, de las navidades dobles, que había hablado con una abogada y que lo correcto era ordenar todo: pensiones, custodia, reconocimiento legal. También hablé con Laura. Añadí. La era del silencio terminó. Vi los 3 puntos de escribiendo aparecer y desaparecer varias veces. Al final contestó: no puedo creer que haya sido tan lejos. Me estás dejando sin nada. Cerré los ojos, respirando hondo. No te estoy dejando sin nada, respondí. Te estoy dejando sin mentiras. Eso es distinto. Después de eso, hubo horas de silencio. A ratos sentía culpa, como si estuviera traicionando a alguien. Luego miraba a mis hijos dormir en el colchón de la sala de Mariana, y la culpa se recolocaba. A los pocos días, Andrés pidió verme en un lugar neutral, sin abogados ni familia.
Acepté, pero con una condición: que la conversación fuera clara, sin gritos. Nos encontramos en un parque, en una banca lejos de los juegos. Lo vi llegar encorvado, más flaco. No era el mismo hombre seguro de las fotos navideñas. Era alguien que por fin veía las grietas de su propio personaje. «No vengo a rogarte», empezó, antes de que yo dijera algo. «Sé que hice todo mal, solo quiero entender qué quieres que haga ahora». Esa frase me sorprendió. Durante años, él había decidido solo. «Quiero que te hagas responsable de todo lo que sembraste», respondí. «Eso incluye aceptar que nuestro matrimonio ya no es el mismo, y que tus hijos merecen honestidad, los tres». «¿Quieres el divorcio?», preguntó directo. La palabra quedó flotando entre nosotros. No tenía una respuesta cerrada todavía. «Quiero, de momento, una separación clara», dije. «Los niños vivirán conmigo. Tendremos un acuerdo de visitas y pensión. Y quiero que inicies el proceso para reconocer a tu otra hija como lo que es, tu hija. No más transferencias escondidas, no más visitas a escondidas». Él pasó las manos por su cara. «Si la reconozco, todo el mundo se va a enterar», murmuró. «Mi familia, mis jefes, nuestros vecinos». Lo miré sin compasión. «Ya se enteraron las personas más importantes. Los niños sienten tus ausencias. Yo ya conozco tus mentiras. Laura y su hija conocen tus promesas rotas. Lo que piensen los demás es lo de menos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «Siempre tuve miedo de ser el villano en la historia de alguien», confesó. «Y lo fui en la tuya, en la de Laura, en la de las niñas». Respiré hondo. «Todavía puedes elegir qué tipo de villano ser. El que huye hasta el final, o el que se queda, admite y repara lo que puede». Lo vi luchar consigo mismo. «Hablaré con la abogada», dijo al fin. «Y con Laura. Y con mi mamá». Los días siguientes fueron extraños. La abogada organizó una primera reunión formal con Andrés para hablar de la separación y de la situación de la otra hija. Yo asistí con los documentos, él con la mirada baja. No hubo escenas dramáticas, solo papeles, términos, porcentajes. Pero cada firma era un pequeño terremoto interno. Poner por escrito lo que nadie quiso admitir en voz alta durante años. Mientras tanto, en casa de Mariana, Valeria empezó a hacer preguntas más directas. ¿Cuándo vamos a volver con papá? ¿Por qué ya no duermen juntos? Yo respondía con cuidado, sin hablar mal de él, pero sin inventar cuentos. Papá y yo estamos tomando decisiones difíciles, pero no dejamos de quererte, repetía. A veces ella lloraba en silencio. Yo la abrazaba y pensaba en la otra niña, haciendo preguntas similares. Una tarde, la abogada me llamó. Andrés aceptó reconocer legalmente a su otra hija, informó. Eso implicará audiencias, papeles, quizá comentarios desagradables de su familia. ¿Estás preparada? Me quedé mirando por la ventana, viendo a mis hijos jugar con su prima. No sé si preparada, respondí, pero sé que prefiero una verdad ruidosa a una mentira silenciosa. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pocos días después, la abogada nos citó a ambos. «Hay fecha para la audiencia de reconocimiento», dijo por teléfono. Sentí un vacío en el estómago. Esa palabra, reconocimiento, era justicia para una niña y sentencia para un matrimonio. Esa noche, Andrés me escribió. «Antes de que todo se haga público, quiero que hablemos de los niños. No quiero que se enteren por otros». Acepté verlo en casa de Mariana, en la sala, con la puerta entreabierta. «Tienen derecho a saber que estamos separados», dije. Él asintió, con la mirada perdida. «¿Les vas a decir lo de la otra niña?», preguntó. «Todavía no todos los detalles, pero tampoco voy a inventar cuentos de hadas», respondí. «Lo que tú no supiste decir con claridad durante años, ahora nos toca decirlo con cuidado». Sentamos a Valeria y Mateo en el sofá. Andrés habló primero, con la voz temblorosa.
Mamá y yo vamos a vivir en casas distintas por un tiempo, pero eso no cambia cuánto los queremos. Empezó. Valeria frunció el ceño. ¿Es por las noches que te ibas? Lanzó directa. Él tragó saliva. En parte sí, cometí errores grandes, admitió. Yo añadí. Lo importante es que ustedes no son el problema. Mateo se abrazó a mi brazo. ¿Ya no vamos a cenar los 4 en Navidad? Preguntó con los ojos llenos de agua. Tal vez no igual que antes, respondí, sintiendo que se me rompía algo adentro. Pero siempre vamos a buscar la forma de estar cerca. Valeria, en cambio, se levantó de golpe. Siempre supe que nos mentías, papá, dijo, con una madurez que no le correspondía. Esa frase lo atravesó. Mientras nosotros recogíamos pedazos de confianza, en otro barrio doña Carmen discutía con Andrés por teléfono. Lo escuché de lejos. Si reconoces a esa niña, vas a arrastrar el apellido por el piso, decía ella. Ya lo arrastré yo solo cuando empecé a mentir, respondió él cansado. Era la primera vez que lo oía enfrentarla así. Tarde, pensé, pero al menos ya no repetía el discurso familiar. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno de gente con historias rotas. Laura llegó con su hija tomada de la mano. La niña llevaba 2 trenzas y una muñeca apretada al pecho. Me miró con curiosidad, sin saber quién era. Andrés llegó unos minutos después, con traje pero sin corbata, sudando. Nadie dijo gran cosa. Tomamos asiento en filas distintas, esperando a que nos llamaran. El juez leyó el expediente. Pruebas de ADN, certificados, estados de cuenta. Todo lo que antes había sido susurro y oculto, ahora estaba impreso, sellado. ¿Reconoce usted a la menor como su hija?, preguntó mirando a Andrés. Él tardó un segundo en contestar. Sí, la reconozco. Es mi hija, dijo por fin. La niña lo miró con una mezcla de ilusión y desconcierto. Laura soltó un suspiro que llevaba años reteniendo. Yo escuchaba con el corazón apretado. No lloré ahí, no era mi lugar. Mi batalla era otra, aceptar que ese hombre era padre de 3 niños, no de 2. Que yo podía distanciarme como esposa, pero seguiría enlazada a esas decisiones como madre de sus hijos. Doña Carmen no apareció. El vacío de su ausencia era otro testigo silencioso de lo que prefería cuidar. Su orgullo, no a los nietos. Al salir del juzgado, Laura se acercó a mí, dudando. Gracias por no impedir esto, murmuró. Pudiste haberte puesto en contra. Negué con la cabeza. No te equivoques. No lo hice por él, respondí. Lo hice por los niños, por los tuyos y por los míos. Andrés nos miraba desde unos metros, como si no supiera dónde ponerse. Era la primera vez que nos veía juntas fuera de un secreto. Días después, la abogada nos propuso algo difícil pero necesario. Sería sano que, en algún momento, los hermanos se conozcan en un entorno cuidado, dijo. Organizamos una salida al parque, sin abuelos, sin terceros, solo Laura, su hija, Andrés, mis hijos y yo. Yo temblaba por dentro, pero acepté. Mejor que la vida los cruzara de frente y no por rumores mal contados. El día del encuentro llegamos primero. Valeria, seria. Mateo, inquieto. Les expliqué que conocerían a una niña especial, alguien importante para su papá. ¿Es tu nueva hija?, preguntó Valeria con un filo en la voz. Es su hija también, respondí sin adornos. Cuando Laura apareció, la niña se escondió un poco tras ella. Andrés llegó unos pasos detrás, más nervioso que ninguno. Nos acercamos despacio. «¿Ella es?», empezó Andrés, pero la niña lo interrumpió. «Me llamo Sofía», dijo mirando a Valeria y Mateo. Nadie les explicó la palabra hermana, pero estaba en el aire. Al principio se quedaron callados, mirándose como si fueran de espejos distintos, hasta que Mateo sacó su pelota. «¿Quieres jugar?», preguntó. Sofía sintió tímida, y en unos minutos ya corrían los 3 juntos. Valeria tardó más en acercarse. Cuando lo hizo,
Se quedó frente a Andrés. ¿Cuántas familias pensabas tener escondidas?, le soltó sin alzar la voz. Él tragó saliva. Solo esta, solo ustedes, respondió señalándolos a los tres. Me equivoqué tratando de dividirme. Valeria lo miró fijo. Pues ya nos dividiste, dijo, y se fue a empujar el columpio de Sofía, que reía sin entender del todo. Los miré jugar desde la banca. Había algo hermoso y cruel en esa escena. Los niños no preguntan por certificados ni por culpas, solo buscan compañeros de juego. Los adultos éramos los que habíamos complicado todo. Laura se sentó a mi lado. Nunca imaginé este momento así, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondí. Pero prefiero verlos juntos aquí que descubrirlos un día en una foto vieja sin contexto. Esa noche, ya en casa de Mariana, doña Carmen me llamó por primera vez desde la confrontación. Contesté con duda. Solo quería decirte que estás exponiendo demasiado a los niños, comenzó. Todo esto pudieron arreglarlo en familia, sin juzgados ni escándalos. Respiré hondo. Lo intentaron arreglar en familia durante años, señora, y lo único que consiguieron fue que yo fuera la última en saber. Respondí. Vas a hacer que hablen de ti, insistió. Sonreí con tristeza. De mí ya hablaban aunque no lo supiera, dije. Prefiero que ahora hablen sabiendo la verdad. Usted puede seguir pensando que lo correcto era callar. Yo elijo otra cosa. Colgué con el corazón acelerado, pero liberado. Era la primera vez que le ponía un límite claro, sin gritos, sin lágrimas. Solo un muro firme de dignidad. Pasaron los meses. El proceso de separación avanzó. Andrés se mudó a un pequeño departamento cerca de la escuela de los niños. El acuerdo de visitas se hizo rutina. Fines de semana alternos, llamadas entre semana. A veces discutíamos por horarios o tareas, pero ya no había secretos. Yo volví a mi trabajo con más horas, tomé un curso en línea, aprendí a manejar sola asuntos que antes delegaba. Valeria fue soltando su enojo poco a poco. Empezó terapia infantil. Allí dibujaba casas partidas y teléfonos con 2 pantallas. Mateo, en cambio, se aferró más a mí. A Sofía la veían de vez en cuando estaban con su papá. Al principio volvían con muchas preguntas. ¿Por qué no vivía con nosotros desde antes? ¿Por qué nadie nos dijo? Respondía con la verdad simple. Porque los adultos nos equivocamos, y ahora estamos tratando de hacerlo mejor. Sin darme cuenta, se acercó otra Navidad. Los centros comerciales brillaban, las mismas canciones de siempre sonaban en la radio. Esta vez, el plan era distinto. La noche del 24 los niños la pasarían conmigo, y el 25 en la mañana con su papá, Laura y Sofía, en una pequeña convivencia. No era el guión que yo había soñado, pero al menos, esta vez estaba escrito a la vista de todos. Decoramos el árbol en el departamento de Mariana, que ahora era también nuestro hogar. Valeria colgó una esfera con 3 nombres, el suyo, el de Mateo y el de Sofía. Para que no se sienta fuera, dijo sin mirarme. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esa pequeña esfera resumía más trabajo emocional que todas las explicaciones de adultos. A veces, los niños nos van marcando el camino. La noche del 24 cenamos sencillo pero en paz. No hubo celulares boca abajo ni salidas misteriosas. A medianoche, Andrés hizo videollamada. Estaba solo, en su sala. Felicitó a los niños, nos deseó lo mejor. Ya no era el centro de la fiesta, solo un invitado en pantalla. Colgamos y seguimos con nuestra propia celebración. Por primera vez en años, no me quedé mirando la puerta esperando que regresara. El 25 por la mañana, Andrés pasó por los niños. Los vi irse con una mezcla de nostalgia y alivio. Yo me quedé sola en el departamento, con la mesa a medio recoger. Era la misma imagen de otras Navidades, pero con un significado distinto. Antes, la soledad olía a abandono. Ahora, a espacio propio. Preparé café, abrí la ventana y dejé entrar el ruido de la ciudad.
No había mentiras que tapar. Más tarde, Valeria me mandó una foto por mensaje. Los 3 niños abrazados junto a un árbol pequeño, en casa de Laura. «Mira, mamá, Sofía también tiene Navidad», escribió. Sonreí con el corazón apretado. Respondí: «Qué bueno que estén juntos. Disfruten mucho». No era fácil, pero tampoco insoportable. Había dolor, sí, pero ya no era ese dolor mudo que se vive con la luz apagada. Por la noche, cuando los niños regresaron, traían anécdotas mezcladas, que Sofía cantaba villancicos desafinados, que Laura cocina diferente, que papá se puso a llorar cuando soplaron una velita simbólica. Los escuché sin interrumpir. No necesitaban un dictado de cómo sentirse. Necesitaban un lugar seguro para procesar. «¿Tú estás bien, mamá?», preguntó Mateo. Lo miré. «Estoy aprendiendo a estarlo». Y era verdad. Con el tiempo, entendí algo que hubiera querido aprender antes. La intuición no es enemiga de la paz, es su guardiana. Durante años la callé para no complicar la fiesta, para no romper la foto familiar. Pero la fiesta ya estaba rota desde que alguien empezó a salir al pasillo a hablar en susurros. Escuchar mi propia voz interior fue el primer acto de cuidado que tuve conmigo misma. También comprendí que perdonar no es olvidar ni volver a lo de antes. No volví con Andrés como pareja. Sí construimos poco a poco una relación de padres más honesta. Él empezó terapia, se acercó a Sofía sin excusas, dejó de delegar en su madre decisiones que eran suyas. No me convertí en su mejor amiga, tampoco en su enemiga. Solo en la madre de sus hijos, que ya no acepta ser la última en saber. A veces la gente pregunta, con curiosidad morbosa, si no me arrepiento de haber expuesto todo. Pienso en la niña que un día encontrará su apellido completo en un documento y no en un chat escondido. Pienso en Valeria, que ahora sabe que sus sospechas no fueron locura. Pienso en Mateo, que aprendió que los adultos pueden equivocarse y luego reparar. Y respondo: me arrepentiría más de haber seguido fingiendo. No sé qué pasará en mi vida sentimental más adelante. Tal vez algún día vuelva a amar a alguien. Tal vez decida quedarme sola un buen tiempo. Lo que sí sé es que la próxima vez no ignoraré los silencios raros, las disculpas repetidas, las señales que se van justo cuando más se necesitan. No por desconfianza, sino por respeto a mí misma y a los niños que caminan a mi lado. Aprendí que las mentiras largas no protegen familias, solo las mantienen quietas mientras se rompen por dentro. La verdad, en cambio, tiene la mala costumbre de desordenarlo todo al principio, pero también la capacidad de poner cada cosa en su lugar. Andrés perdió la comodidad de su doble vida, pero ganó la oportunidad de ser padre presente para 3 hijos, no una sombra repartida. Hoy, cuando recuerdo aquella Navidad en que activé la grabación automática, no me veo como una espía, sino como una mujer que se cansó de vivir sin señal en su propio matrimonio. Ese audio fue el principio del fin, y también el principio de una vida más sincera. Porque este año, por fin, nadie tuvo que apagar el teléfono para no enfrentar la verdad. Y eso, aunque duela, también es un regalo.